Hola, hoy nos metemos de lleno con una figura que, bueno, resuena muchísimo a través de los siglos, Jesús de Nazaret. Tenemos delante un montón de información, como un gran artículo enciclopédico colaborativo que intenta cubrir su vida, el mundo en que vivió y su impacto, que es descomunal. Sí, sin duda. Una figura complejísima. Un predicador judío del primer siglo, que acaba siendo el eje del cristianismo. Inspira a miles de millones, ¿sí? Pero vamos, que también genera un debate académico que no cesa. Justo eso. Nuestra idea hoy es, bueno, sacar lo esencial, las claves de estas fuentes que tenemos. Queremos ver quién fue, qué nos dice la tradición y qué matices aporta la investigación más histórica. Y la gran pregunta, yo creo, es ¿cómo puede ser que una figura histórica genere interpretaciones tan distintas y sea central para una fe mundial? Esa es la cuestión. Sí, vamos a intentar navegar por los datos clave, las perspectivas que ofrecen estos textos, intentar entender no solo los hechos, digamos, básicos, sino por qué siguen importando tanto hoy en día. Pues venga, empecemos por lo fundamental. Las fuentes lo describen como eso, un predicador, líder religioso judío del siglo I, de Nazaret, figura central del cristianismo. Su nombre, Jesús. Que viene del hebreo a arameo, más bien Yeshua o Yehoshua. Era un nombre bastante normalito, bastante común en la Judea de aquel tiempo. Es curioso porque el Evangelio de Mateo le da como un significado ya programado, ¿no? Dice que un ángel le dijo a José que lo llamara así por su misión, la de salvar. Y luego está el título, Cristo. ¿Qué significa exactamente, según estas fuentes? A ver, Cristo viene del griego, Christos, y eso traduce el hebreo Mashiach, que significa Mesías, el ungido. En la tradición judía, lo de ungir con aceite era, bueno, un acto para consagrar a alguien para un papel especial. Reyes, sumos sacerdotes. Ah, vale. Entonces, aplicado a Jesús, expresaba la creencia de sus seguidores, la creencia de que él era ese Mesías que esperaban. O sea que pasó de ser como una descripción, el ungido, a ser casi parte del nombre, ¿no? Jesucristo. Exacto. Y de ahí, claro, deriva cristiano, seguidor de Cristo. Un término que, según los Hechos de los Apóstoles, ya se usaba a mediados del siglo I, fíjate. Entendido. Pero para entender a Jesús hay que entender su mundo. ¿Cómo era esa Judea, esa Galilea del siglo I que describen las fuentes? Pues era un cruce de caminos, político y cultural. Judea era provincia romana, directamente. Gobernaba un prefecto, como el famoso Poncio Pilato. Galilea, que es donde Jesús pasó casi toda su vida, era como un reino cliente. Estaba Herodes Antipas, pero bajo control romano. Un equilibrio de poder bastante tenso. ¿Y en lo cultural? ¿Qué mezclas había? ¿Qué tensiones? Pues estaban en plena era de lo que se llama judaísmo helenístico. O sea, una mezcla constante, y a veces con chispas, entre la tradición judía de siempre y la cultura griega, que dominaba todo el Mediterráneo oriental desde Alejandro Magno. Ciudades como Alejandría eran un hervidero de esta fusión, pero en Jerusalén, bueno, ahí las tensiones eran más fuertes. Es también la época en que la Biblia hebrea se traduce al griego, la famosa Septuaginta, y también al arameo, los Targum. Esto ya te dice que el hebreo de la Biblia no era la lengua de todos los días para muchos judíos. El arameo se hablaba mucho en Galilea y el griego era la lengua común para el comercio, la administración. ¿Y el ambiente religioso? ¿Cómo lo pintan las fuentes? Pues muy marcado por la Torá, claro, y las distintas interpretaciones. Había grupos diversos. Estaban los fariseos, que tenían mucha influencia en la gente común. Los saduceos, más de la élite sacerdotal del templo. Y otros más pequeños, como los esenios. Y lo crucial, había una atmósfera cargada de espera mesiánica, un deseo fuerte de liberarse del dominio extranjero, que en ese momento era Roma. Entender todo ese caldo de cultivo parece clave para interpretar lo que vino después, ¿no? Fundamental, sí. Las acciones de Jesús, sus palabras, tal como las leemos en las fuentes, solo tienen sentido completo en ese marco. Ocupación romana, diversidad dentro del judaísmo y esa esperanza mesiánica tan fuerte. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿De dónde viene la información principal sobre Jesús? Los evangelios, me imagino. Principalmente, sí, los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Esas son las fuentes principales. Luego hay ecos en otros libros del Nuevo Testamento, claro. Las cartas de Pablo, por ejemplo, algunas son incluso más antiguas que los evangelios escritos, y los hechos de los apóstoles. Mencionas los cuatro canónicos, Ujú. pero ¿son todos iguales? ¿Un bloque? No, no exactamente. Mateo, Marcos y Lucas, los que llaman sinópticos, se parecen mucho en estructura, cuentan muchas cosas parecidas, se pueden leer como en paralelo, ¿sabes? Una visión conjunta, sinóptica. Pero Juan es diferente. Tiene otro estilo, otra cronología, una teología más desarrollada quizá. ¿Y quién nos escribió? La tradición lo relaciona con apóstoles o gente cercana. Pero, ¿qué dice la investigación académica que citan las fuentes? Pues la visión mayoritaria entre los académicos, según se recoge, es que son obras anónimas, o bueno, técnicamente seudónimas, o sea, escritas bajo un nombre conocido pero no necesariamente por esa persona. Se suelen fechar, pues Marcos el primero sobre el 65-70 después de Cristo, y Juan el último quizá cerca del año 100. La teoría más común es la de la prioridad de Marcos, que fue el primero, y que Mateo y Lucas lo usaron como base. Y además usarían otra fuente, que no tenemos, una fuente hipotética de dichos que llaman Q. Entonces, si no son como reportajes de la época ni actas notariales, ¿cómo hay que leer estos textos? ¿Qué tipo de literatura son? Pues eso es lo fascinante, cómo los académicos los estudian. El consenso ahora mismo que reflejan las fuentes es que encajan en el género de la bios, o sea, biografías antiguas. No buscan la objetividad histórica como la entendemos en el siglo XXI, eso seguro, pero tampoco son pura leyenda o mito. Querían presentar la vida y el significado de una persona importante para su gente, para su comunidad. Y la gran pregunta, ¿son fiables históricamente hablando? Hay un abanico de opiniones. Las fuentes mencionan posturas muy distintas, desde los que defienden que son muy fiables hasta otros que dudan más de detalles concretos, que creen que se priorizó el mensaje, la teología, por encima de la precisión factual moderna. Pero sí hay un consenso bastante amplio en que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son la base principal si queremos intentar reconstruir cómo fue el Jesús histórico en sus rasgos generales. ¿Y Juan, qué es tan diferente? Pues aunque sea distinto, las fuentes dicen que cada vez más expertos le ven valor histórico. Piensan que podría guardar tradiciones antiguas independientes de los otros. A veces incluso, en algunos puntos, más antiguas que las de los sinópticos. ¿Y fuera de los escritos cristianos, hay alguna mención externa que hable de él? Sí, y son muy importantes. Las fuentes destacan dos: el historiador judío Flavio Josefo y el romano Tácito. Los dos, escribiendo a finales del siglo I o principios del II, mencionan a Jesús. Su valor no está tanto en los detalles que dan, sino en que confirman desde fuera que existió, que lo ejecutaron bajo el mandato de Pilato y que tuvo seguidores, tan como un anclaje histórico independiente. Y es importante que ni siquiera fuentes neutrales o incluso hostiles parecían dudar de que Jesús existió de verdad. ¿Y la arqueología aporta algo que podamos tocar, digamos? Ayuda a ponerle escenario, sí. Por ejemplo, las excavaciones en Cafarnaúm, un sitio que sale mucho en los evangelios. Revelan que era una aldea de Galilea bastante modesta, sin grandes lujos ni nada. Y eso encaja bien con la imagen de un predicador que se movía por pueblos rurales, zonas de pescadores, más que por las grandes ciudades o centros de poder. Bien, tenemos el contexto, tenemos las fuentes, vamos ya a los momentos clave de su vida, tal como los cuentan los evangelios, pero con ese contrapunto académico que mencionan las fuentes. Empezamos por el principio, por el nacimiento. Sí, a ver, los relatos de la infancia en Mateo y Lucas son súper conocidos, claro, pero también muy debatidos por los estudiosos. Presentan dos genealogías distintas para José que solo coinciden entre Abraham y David, fíjate. Los dos dicen que nació en Belén, de la Virgen María, sí, pero cuentan historias diferentes. Mateo se centra más en José, los magos, la huida a Egipto. Lucas va más por María, el censo aquel, los pastores, el pesebre. ¿Y qué significa que sean diferentes para la visión académica? Pues muchos expertos, según indican las fuentes, leen estos relatos no tanto como una crónica histórica al pie de la letra, sino más bien como construcciones teológicas, que buscarían conectar a Jesús con profecías antiguas, presentarlo como un nuevo Moisés o destacar que venía del linaje de David. Señalan problemas históricos,
como lo difícil que es encajar ese censo que describe Lucas. El debate académico no suele ser negar que naciera, sino más bien cuestionar si los detalles que nos cuentan son históricos o tienen un significado más bien simbólico. Pasando a su vida antes de empezar a predicar. Su familia creció en Nazaret, en Galilea. Correcto. Los evangelios mencionan a su madre, María, y a sus hermanos. Dan nombres: Santiago, José, Judas, Simón, y también hermanas, aunque sin nombres. José, su padre legal, digamos, desaparece de la historia después de la infancia. Y sobre su trabajo la palabra griega es tekton. Se traduce siempre como carpintero, pero las fuentes aclaran que podría ser algo más amplio: artesano, constructor. Alguien que trabajaba con madera, sí, pero quizá también piedra, metal. Quizá obrero de la construcción se ajustaría mejor a la época y al lugar. Hay un momento curioso en Marcos donde su propia familia parece que se preocupa por él, ¿no? Que piensan que está fuera de sí. Eso se considera histórico. Ese conflicto con la familia. Sí, muchos académicos creen que probablemente es histórico. Usan lo que llaman el criterio de dificultad o de contradicción. Argumentan que es poco probable que la iglesia primitiva se inventara un episodio que podría ser un poco embarazoso, ¿no? Para Jesús y su familia. Si no tuviera alguna base real, sería raro que lo contaran. ¿Y qué marca el inicio de su vida pública, según las fuentes? El bautismo. El bautismo por Juan Bautista. Es un evento que cuentan los sinópticos y se considera uno de los hechos más seguros sobre el Jesús histórico, justo por ese criterio de dificultad que decíamos. ¿Por qué iban a inventar que su líder, el Mesías, se somete a un rito de arrepentimiento que administra otro? Sugiere que hubo una conexión real, quizá incluso que Juan tuvo cierta influencia inicial sobre Jesús. Y a partir de ahí, su ministerio. ¿Qué es lo central que destacan las fuentes? Pues un ministerio itinerante, que se mueve, principalmente por Galilea. Se le describe como un maestro, le llaman rabí, enseña sobre el reino de Dios, muchas veces usando parábolas, esas historias cortas, hace curaciones, exorcismos, que en esa época se veían como señales de poder divino, claro. Llama a discípulos, con un grupo cercano de 12, un número muy simbólico por las tribus de Israel, pero también tenía un círculo más amplio de seguidores y seguidoras, que eso también es importante. Y también se le presenta como alguien que reinterpreta la ley judía, ¿no? Poniendo el acento en el amor, la misericordia. Sí, y generando polémica, claro. Las fuentes reflejan que tuvo debates con otros grupos judíos sobre cómo cumplir el sábado, las normas de pureza, o porque se juntaba con gente considerada pecadora o impura. Estos roces, estos conflictos, también se ven como históricamente probables. Explican, en parte, la oposición que acabó generando. Los milagros, bueno, históricamente son difíciles de comprobar, pero encajan en la cultura de la época y eran parte clave de cómo la gente lo veía. Llegamos al punto álgido de la narración. La última semana en Jerusalén, la pasión. ¿Qué elementos son clave ahí? Pues la entrada en Jerusalén, que se describe como mesiánica, el lío en el templo, echando a los cambistas, la última cena con los discípulos, donde la tradición sitúa la institución de la Eucaristía, el arresto, los juicios, primero ante autoridades judías, el Sanedrín, y luego ante las romanas, Pilato. Y finalmente, la crucifixión. La crucifixión bajo Poncio Pilato. Es un dato sólido. Se considera el hecho más seguro sobre el final de la vida de Jesús. Lo confirman hasta fuentes no cristianas, como Tácito. La crucifixión era un castigo romano terrible, brutal, reservado para rebeldes, esclavos. Las fuentes sugieren que la causa probable fue una mezcla de cosas. Que los romanos lo vieran como una amenaza al orden, quizá por las aclamaciones como rey o por el incidente del templo, y que ciertas élites sacerdotales de Jerusalén colaboraran. La traición por uno de los suyos, de los discípulos, también se ve como bastante probable históricamente. Y después de la muerte, claro, vienen los relatos de la resurrección. ¿Cómo enfocan esto las fuentes desde una perspectiva académica? Pues señalan que, después de su muerte, sus seguidores tuvieron experiencias que les convencieron de que Jesús estaba vivo, que Dios lo había exaltado. Estas experiencias, fueran visiones, apariciones o la convicción que nació de encontrar la tumba vacía, fueron lo que puso en marcha el movimiento cristiano. Los relatos de los evangelios sobre estas apariciones tienen diferencias en los detalles: quién vio qué, dónde, cuándo. Para muchos académicos, esto sugiere que había distintas tradiciones orales desarrollándose a la vez, más que un relato único y factual desde el minuto uno. Lo central es la creencia de los discípulos, que les cambió la vida.
Entendido. Esa creencia es la base del cristianismo. Pero, ¿cómo ven a esta misma figura otras grandes religiones? Según la información que tenemos, empecemos por el judaísmo. A ver, el judaísmo, según explican las fuentes, rechaza de plano que Jesús fuera el Mesías. El argumento es que no cumplió las profecías clave que se asocian al Mesías en la tradición judía. O sea, no reconstruyó el templo, no reunió a todos los judíos exiliados, no trajo una era de paz mundial ni de conocimiento universal de Dios. Por tanto, lo ven como una figura histórica. Sí, un maestro judío del siglo I, pero ni Mesías ni por supuesto divino. Textos judíos posteriores, como el Talmud, tienen referencias polémicas sobre él, y filósofos como Maimónides lo vieron como un precursor fallido del mesianismo. ¿Y el Islam? Parece que le da un lugar bastante importante. Muchísimo, sí. En el Islam, Jesús, que llaman Isa, es uno de los profetas más importantes, más venerados. Sale un montón de veces en el Corán. Lo consideran el Mesías, al-Masih, enviado al pueblo de Israel. Creen en su nacimiento milagroso de la Virgen María, Mariam, y que recibió una revelación divina, el Evangelio, el Injil. Hizo milagros, sí, pero siempre con permiso de Dios. Pero hay diferencias teológicas muy grandes con el cristianismo, ¿no? Enorme, sí. El Islam insiste muchísimo en la unicidad absoluta de Dios, el Tauhid. Por eso rechaza totalmente la idea de que Jesús sea hijo de Dios o parte de una trinidad. Eso para ellos es, la peor blasfemia, shirk. Y otra diferencia clave que mencionan las fuentes, la creencia mayoritaria en el Islam es que Jesús no fue crucificado. Creen que Dios lo salvó, lo elevó a los cielos vivo y que pusieron a alguien parecido en la cruz en su lugar. Y también esperan que vuelva, ¿verdad? Correcto. Creen que Isa volverá cerca del final de los tiempos y que tendrá un papel clave. Derrotará al falso Mesías, al-Dajjal, y establecerá la justicia en la tierra. También se dice que Jesús predijo que vendría el profeta Mahoma. ¿Mencionan las fuentes alguna otra visión religiosa relevante? Sí, aunque más brevemente. Indican que es una figura venerada en la fe Bahá'í. Lo ven como una manifestación de Dios, un profeta divino más, en una cadena. También en la fe drusa se le considera uno de los profetas importantes. E históricamente fue importante para el maniqueísmo. Esto te muestra cómo su figura fue más allá de su contexto original, impactando en tradiciones muy diversas. Queda claro, sí, que estamos ante una figura con muchísimas caras. Un personaje histórico, ahí envuelto en las nieblas del pasado, que es objeto de investigación académica súper detallada, y a la vez es la piedra angular de una de las religiones más grandes del mundo y una figura respetada en otras. Creo que hemos logrado sacar bastante jugo de las fuentes que teníamos. Sí, hemos trazado un poco el perfil que sale de estos textos, el contexto judío, el contexto romano, las historias de los evangelios sobre su vida, sus enseñanzas, los debates sobre si esas historias son históricas o no, y las formas tan diversas en que se le entiende y se le venera o no en distintas creencias. Para terminar, alguna reflexión final, algo que nos deje pensando. Pues mira, las fuentes que hemos manejado comentan cómo incluso entre los historiadores, entre los académicos, hay distintos retratos del Jesús histórico. Se habla de él como un profeta apocalíptico que anunciaba el fin del mundo ya mismo, como un sanador carismático, como un sabio que iba de un sitio a otro con un aire a filósofo cínico, como un reformador social. La reflexión podría ser, ¿por qué esta figura histórica, una sola persona, provoca interpretaciones tan radicalmente distintas? Y no solo entre religiones, sino dentro del propio mundo académico. ¿Es por cómo son nuestras fuentes, tan fragmentarias, tan cargadas de teología, que casi obligan a que haya tantas lecturas? ¿O hay algo en la propia figura de Jesús, en su complejidad, en su impacto, que hace inevitable que se le mire desde tantos ángulos diferentes? Una pregunta excelente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Con ella cerramos esta exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.